Hola, buenas noches familia TET. Hace muchos años, durante una Semana Santa que jamás he podido olvidar, me tocó presenciar algo que todavía me cuesta trabajo contar, algo que marcó a todo el pueblo, y bueno, a mí también. Era un Jueves Santo, la iglesia estaba llena. Yo había ido con mi familia, como cada año, a escuchar misa. El ambiente era solemne, ya sabes, pero entre todos los fieles había una figura que simplemente no encajaba. Había una mujer, estaba sentada no muy lejos de donde yo estaba. Se movía inquieta, como si algo le quemara la piel, no sé. No rezaba, no cantaba, ni siquiera cerraba los ojos. Lo que hacía era moverse para adelante y para atrás, casi como si estuviera peleando con algo dentro de ella. Su rostro, jamás había visto algo igual. No era un gesto humano, era puro odio, una furia que te lava la sangre. A ver, al principio todos creyeron que se trataba de una mujer con algún problema mental, pero yo vi al sacerdote, vi cómo lo observaba, y en sus ojos no había duda. Él sabía que aquello no era normal. Él sabía que esta mujer estaba poseída. Les repito, esa mirada no era de este mundo. Cuando terminó la misa y la mayoría de la gente se retiró, algunos pocos decidimos quedarnos. El padre, con una calma que me pareció imposible, nos pidió que lo ayudáramos. Había una monja entre nosotros. Recuerdo que ella no se apartó ni un segundo al lado del sacerdote. Prepararon todo para un exorcismo, justo ahí, en la misma iglesia. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera batalla. No solo contra el miedo, sino contra algo mucho más oscuro. El sacerdote inició las oraciones, la monja rociaba agua bendita sobre aquella mujer, y nosotros rezábamos con todas nuestras fuerzas. A cada palabra que el padre pronunciaba, la mujer respondía con gritos que, en verdad, no eran humanos. Eran chillidos desgarradores. Estos estaban llenos de blasfemias que jamás se me van a borrar de la memoria. Mientras sus alaridos llenaban la iglesia, las bancas comenzaron a crujir, las ventanas vibraban como si el viento infernal tratara de derribarlas. Sentía como la temperatura descendía y el ambiente se volvía irrespirable. De repente, la mujer giró la cabeza casi por completo hacia las puertas. Allí estábamos nosotros, todos los que intentábamos ayudar. En ese momento, esbozó una sonrisa, una que parecía salida directamente del infierno. Y entonces lo vimos todos. Una enorme serpiente cruzó por las puertas de la iglesia. En verdad, no sé de dónde salió ni cómo llegó ahí, pero su intención era clara: atacarnos. El miedo nos paralizó, pero logramos reaccionar y salimos corriendo por la puerta trasera, llevándonos a la mujer con nosotros. Era como cargar un costal lleno de rabia, de maldad. La llevamos hasta la casa parroquial, y lo que pasó esa noche fue incluso peor. El viento soplaba tan fuerte que parecía querer arrancar las tejas. Los perros no paraban de ladrar. Las gallinas cacareaban como si sintieran que la muerte se paseaba por el patio. Y justo cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, la hora favorita del diablo, el exorcismo comenzó de nuevo. El padre rezó y dijo unas oraciones en voz baja, creo que era en latín, y lo que respondió nos heló los huesos. Soy el mismo diablo, y he venido por el alma de esta mujer. Nadie se rindió, ni el sacerdote, ni la monja, ni nosotros. Seguimos orando con más fuerza que nunca.
mientras aquella cosa gritaba con tal intensidad que sentías que el piso vibraba bajo tus pies. Y fue en medio de ese grito cuando la tierra entera pareció estremecerse, como si algo profundo, algo que vive muy abajo, se hubiera despertado. Recuerdo que hasta los vecinos salieron corriendo de sus casas, asustados por aquel temblor que no había sido natural. Cuando llegaron a la casa parroquial, vieron lo mismo que nosotros. De las ventanas y las rendijas de las puertas salía una luz roja, ardiente, como si el infierno mismo se hubiera colado en aquel lugar. El pueblo entero se arrodilló en las calles, comenzó a rezar. Todos, grandes y chicos, clamaban al cielo mientras adentro seguíamos luchando. Y justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar en el horizonte, el diablo finalmente fue expulsado. Pero antes de irse, dejó una advertencia que todavía me hace temblar al recordarla. Volveré en Semana Santa. El silencio que siguió fue tan profundo que parecía irreal. Se dice que algunos escucharon en medio de esa calma algo así como el canto de los ángeles, como si el cielo mismo celebrara la victoria. No lo sé, eso no lo escuché yo, no me consta. A la mañana siguiente, todos los que habíamos sobrevivido esa noche regresamos a la iglesia. El padre ofreció una misa especial, y aunque en el fondo temíamos que la serpiente aún estuviera ahí, el templo estaba vacío. Lo único que quedaba atrás era un olor especial, ese pestilente olor a azufre que jamás se ha podido borrar, como el último rastro de una presencia que no pertenece a este mundo. Desde aquel día, las abuelas del pueblo siempre nos decían a los niños: pórtense bien en Semana Santa, porque en esas fechas es cuando el diablo vuelve a caminar por la tierra buscando almas. Y créanme, familia Tete, después de lo que viví esa noche, jamás volví a dudarlo. Gracias por leerme. Hola, buenas noches. Les quiero platicar una historia de mi pueblo, de un señor que casualmente es tío de mi marido. El señor se llama Bartolo, nunca se casó. Siempre andaba vestido de manta, con un morralito y un machete. Era campesino. Él no era malo, a veces un poco grosero con los niños porque tenía creencias allegadas. Y bueno, le gustaba corregirlos y quejarse de que eran flojos. Bartolo siempre andaba en el campo y así toda su vida transcurría normal. Hasta que en su casa empezaron a suceder cosas extrañas. En los pies de la cama aparecía dinero de la nada, pero Bartolo no lo quería recibir, así que se fue a vivir a casa de mi suegro. Bartolo cuenta que tenía sueños con el diablo, y es por eso que le daba miedo quedarse solo en la oscuridad. Después de un tiempo que estaba viviendo en la casa de mi suegro, empezaba a pelear con mi suegra, porque la señora dejaba a sus hijos sin comer, y lo que le daban de gasto se lo gastaba en la calle con los hombres. A ver, de aquí se manejan dos versiones de la historia. Una que la señora le hizo brujería para que se volviera loco, dándole cosas en la comida, y otra de que se lo llevó el diablo por no cumplir un trato que tenía. Supongo que era por el dinero que siempre lo dejaba en los pies de la cama. En esos años Bartolo ya era de edad avanzada, tenía alrededor de unos 70, y a pesar de esa edad tenía bastante fuerza. Un día se despidió de todos, de sus amigos, sus sobrinos, de su hermano que iba llegando de trabajar. Mi suegro trabajaba en México y llegaba cada 20 días. A todos se les hizo muy raro porque nunca se despedía, solo se retiraba y ya. Desde ese día se empezó a comportar bastante extraño. Se le escuchaba otra voz, así que todos estaban preocupados de que hiciera algo malo o se estuviera volviendo loco.
El último día que le vimos, traía su mejor ropa, y antes de irse, su hermano le preguntó que para dónde iba. Él le contestó que iba a visitar a su padrino. Como su hermano notó que su mirada estaba perdida y temía que algo malo estuviera pasando, a escondidas le dijo a sus hijos que lo siguieran, que vieran hacia dónde iba. Los niños en ese entonces tenían como 10 a 12 años y lo siguieron con sus bicicletas. Bartolo no quería que lo siguieran, les gritaba que se fueran, pero los niños no le hacían caso. Así que empezó a decir groserías, a aventarles de piedras. Los niños, al escuchar su voz, enseguida dijeron que ese ya no era su tío, porque su voz le había cambiado mucho. Así que por temor regresaron con su papá. Le dijeron que su tío estaba bastante raro. Mi suegro se llevó a sus 2 hijos, un poco más grandes. Lograron alcanzarlo. Al momento que lo estaban deteniendo, Bartolo empezó a llorar. Dijo que lo perdonaran. Después, vieron cómo se transformaban sus ojos. Empezaban a sangrar. Ya no era él. Mi suegro y sus hijos trataron de retenerlo, pero la fuerza de Bartolo era inmensa. De tanto forcejear, se cansaron y se dieron por vencidos. Al final, no les quedó más remedio que dejar que se marchara, y solo vieron cómo se perdía en el monte. Al regresar a casa, cuando mi suegro se durmió, cuenta que veía a su hermano yendo al infierno, gritando de manera horrible. Al día siguiente, mi suegro va al pueblo y preguntó por su hermano. Todos le dijeron que lo vieron yendo a Sinuco. Sinuco es un cerro donde se aparece mucho el diablo. Y según las leyendas, dicen que hay una cueva que lleva al mismísimo inframundo. Mi suegro fue en busca de su hermano, al lugar donde le dijeron, pero no encontró ningún rastro de él. Solo se veían huellas de un animal. Después de caminar por varios minutos, le dio miedo, porque el lugar era solo monte. Aparte de lo sobrenatural, era peligroso. Así que regresó con la esperanza de que algún día su hermano regresara solo. Pero lamentablemente, eso nunca ocurrió. Al final, como no lo encontraron, dieron parte a las autoridades. Después de pasar 3 años, le avisaron a mi suegro que un señor, con las características que dio, estaba en un CEMEFO de otra ciudad. Cuando juntaron el dinero y un sobrino fue a ver, le dieron la noticia de que ya lo habían mandado a una fosa común. Según con las pertenencias que le mostraron, se dieron la idea de que no era Bartolo, porque el difunto traía ropa buena, cosas de oro. Al final mi suegro nunca supo qué pasó con su hermano. Se quedó con la duda. Después de unos meses, desgraciadamente mi suegro falleció y nunca volvió a saber de su hermano. Después de que Bartolo se fue, mi suegro siempre le ponía una veladora en su altar. Ya para terminar mi historia, gracias a Bartolo, todos mis cuñados son bien trabajadores. Bartolo les enseñó a trabajar y siempre que iba a las fiestas pedía un taco para llevar, ya que éramos bastante pobres y él siempre se preocupaba para darle algo a sus hijos, o sea, sus sobrinos. Bueno, hasta aquí mi historia. Gracias por leerme, Raúl. Mi papá no luchó contra el diablo, más bien dice que el diablo le hizo un favor. Les cuento. Durante años, mi papá fue pescador. Todas las tardes montaba su bicicleta y pedaleaba más de 20 kilómetros hasta el mar. Pasaba la noche pescando y volvía al amanecer. Una de esas noches regresó cansado y frustrado. La veda en la zona lo había dejado casi sin pesca. Cuando llegó a casa, lo recibió una noticia terrible. Una de mis hermanas había sido picada por algo en el pie
y la herida se le estaba pudriendo. Preguntarán por mí. Yo aún no había nacido, pero me contaron que nunca supieron qué animal la había mordido. Mi papá no tenía dinero para llevarla al médico, así que en su desesperación decidió volver al mar para intentar pescar algo valioso y así poder pagar la consulta. Su hija estaba muy mal, se le acababa el tiempo. En esa región circulaba una leyenda. Decían que en ciertos lugares del mar se aparecía el salvaje, el diablo en persona. Los pescadores evitaban esas zonas, pues quien se encontraba con él desaparecía o amanecía muerto el día siguiente. Pero aquella noche el miedo no pudo contra la desesperación. Mi papá se aventuró en uno de sus lugares prohibidos. Lanzó la red una y otra vez sin éxito. El silencio del mar era abrumador, como si el agua misma estuviera al acecho. Al borde de la desesperanza, sintió una presencia. Al voltear, vio a un hombre sentado al otro extremo de su pequeña lancha. No lo había oído llegar. El hombre vestía un taparrabos de manta y llevaba un canasto y una atarraya nuevos. Su piel era blanca, su cabello largo y rizados, y una barba espesa le cubría el rostro. Algo en su interior le dijo a mi papá que estaba frente al salvaje. Sabía quién era, pero en lugar de temerle, mi papá, con la voz temblorosa, le suplicó que no le hiciera daño. Le explicó que su hija estaba muriendo y que por eso había ido a ese lugar maldito, buscando algo que pudiera salvarla. El hombre lo miró en silencio, sin decir una sola palabra. Después de unos momentos que parecieron eternos, se levantó. Dice que caminó sobre el agua y desapareció en la orilla. Esa noche, algo imposible sucedió. Los camarones comenzaron a saltar solos adentro de la lancha, llenándola por completo. Es más, mi papá ni siquiera llevaba red adecuada para camarones, pero aún así pescó tanto que tuvo suficiente para regalar a otros pescadores. Nadie más había capturado camarones en semanas debido a la veda, pero esa noche la abundancia fue inexplicable. Con el dinero de la venta pudo llevar a mi hermana al médico. Los doctores habían advertido que, si no se trataba, ella perdería la pierna o moriría. Pero gracias a esa noche, mi hermana sanó por completo. Ahora mi papá tiene 75 años. Siempre que cuenta esa historia, lo hace con una sonrisa y termina diciendo: el diablo no es tan malo. Porque, aunque suene increíble, esa noche el diablo salvó la vida de su hija. Gracias por leerme. Si aún no son parte de nuestra familia TDT, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros escalofriantes relatos. Y si disfrutan de lo que ven, no olviden darle like a este video para ayudarnos a crecer. Y si tienes alguna experiencia o relato de terror que quieras compartir con nosotros, los invitamos a enviarlo a nuestra página de la comunidad. Comunidad Relatos de Terror TDT. Nos encantaría escuchar sus historias y quizá las presentemos en uno de nuestros próximos videos. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos de miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.